Tras la conquista de Guatemala, los españoles construyeron Antigua, su nueva capital, a la sombra de los antiguos y sagrados volcanes. Se intentaron reflejar los ideales de la civilización europea. Pero detrás de esa fachada se esconde uno de los mayores genocidios de la historia. Se ha estimado que el 90% de la población nativa de las Américas murió a causa de las enfermedades y la violencia en el primer siglo de conquista. Alrededor de 50 millones de personas. José de Acosta fue uno de los europeos que se horrorizaron con la masacre. Los españoles deben responsabilizarse absolutamente con lo que está sucediendo, escribió. Hemos traicionado con nuestros hechos lo que pregonábamos con nuestras palabras. Hemos explotado a esta pobre gente sin ninguna intención de proteger sus derechos humanos. No les hemos dado cristianismo y sinceridad, sino fraude y violencia. El papado fomentó la esclavitud de los nativos en nombre de Dios. Sin embargo, la conciencia europea creció entre los clérigos católicos. El más grande de los liberadores de esta teología fue Bartolomé de las Casas, obispo de Copán. Un apasionado defensor de los derechos de los nativos. Aún se venera su memoria. Esta es una de las pocas iglesias de Guatemala donde todavía se canta en maya. De las Casas llevó su caso directamente a los reyes de España, pidiendo urgentemente la aplicación de justicia para los nativos. Y gradualmente hizo valer este argumento contra la esclavitud de los nativos, la de los esclavos negros de África y la de toda la gente oprimida del mundo. Existe una extraordinaria secuela a la historia de las Casas, un incidente que ilumina la historia del siglo XVI con una luz que se prolonga hasta nuestros días. En 1550, en Valladolid, España, tuvo lugar un debate público entre las Casas y el filósofo aristotélico Sepúlveda. Las cuestiones que estaban en juego van directamente al corazón de los problemas mundiales, incluso hoy en día. En esencia, ¿qué derecho tiene el primer mundo a dominar, esclavizar o explotar al tercer mundo? ¿Acaso no son estas personas seres humanos como nosotros, con un alma como la nuestra, y deben recibir un tratamiento igual, dijo las Casas? Y aportó argumentos sobre sus estudios de las civilizaciones griegas y romana para mostrar que las ciudades de los estados de Centroamérica se ajustaban en la mayoría de aspectos a la concepción griega de cómo debería ser un estado ideal, racional, con entidades políticas. Sin duda, las Casas ganó el debate moral,
Pero como muestra la historia, las leyes de Occidente y los poderes fácticos continuaron viendo a los indígenas de todo el mundo, de Centroamérica y de África, como esclavos naturales. La aportación de Occidente al progreso de la civilización ha sido larga y dolorosa. «150 años después de la conquista, cayó la última fortaleza maya. En las remotas selvas del norte de Guatemala permaneció aislada la fortaleza de Tayasal, que en maya significa flores. Los libros proféticos mayas del Yucatán predecían esta catástrofe que debía suceder cada ciclo de 13 catuns, 256 o 257 años. El próximo ciclo debería comenzar hacia 1697. Apoyándose en esta profecía, los españoles atacaron el 13 de marzo. En el centro del lago Petén, los españoles aniquilaron la flota maya. Estos lanzaban flechas inútilmente contra la armada española y sus mosquetones. Desembarcaron donde hacía menos de un año el rey Canek les había dado la bienvenida con flores, música, flautas y tambores. Se estaba escribiendo el último capítulo de la larga y dramática historia de la civilización maya independiente. Los defensores huyeron y los españoles marcharon hacia la cima de la isla, hacia el templo de Tayasal. En un solo día los españoles destruyeron los 12 templos de la isla. Destrozaron miles de ídolos y al ponerse el sol, organizaron una fiesta entre las ruinas del gran templo de Tayasal, donde actualmente se alza la iglesia. El último reino maya había sucumbido. Los nativos aceptaron este resultado desde su concepción de la repetición de los ciclos del tiempo. Por tercera vez desde el siglo X, el ciclo de 257 años les había traído catástrofes. Esto, visto desde el punto de vista maya, era la carga del tiempo. Hoy en día el cómputo aún continúa. La mayor catástrofe de la historia moderna de Guatemala, el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 1954, sucedió exactamente 257 años después de la caída de Tayasal. Hoy en día los maya, la mayoría de la población, aún viven dominados por una élite europea. La guerra de guerrillas ha provocado 40.000 muertos y más de 1 millón de desaparecidos. Se espera que con la democracia desde 1990 su historia tome un rumbo diferente.
La estrategia maya para sobrevivir permanece tenazmente en toda la colectividad. En grandes festivales como este, en Zunil, celebran el Día de Todos los Santos como guardianes de la comunidad y no como divinidades cristianas. Para ellos, su identidad aún reside en los valores colectivos representados por sus antecesores. Las élites europeas que gobernaron Centroamérica durante tanto tiempo tienen otra visión del pasado y del futuro. Uno de los últimos dictadores de Guatemala, Estrada Cabrera, expresó su fe en los valores de la civilización europea construyendo monumentos al progreso colonial en todo el territorio. Es decir, al triunfo de los gringos sobre los bárbaros. En la capital, Guatemala, igual que en todo Centroamérica, la cultura autóctona ha sido absorbida por los valores consumistas de su gran vecino del norte, el tío Sam. En la ciudad, los indios se sienten extraños en su propia tierra, víctimas de la guerra civil, mendigando en la sombra. No hay manera de retroceder en el tiempo. Pero, ¿quién puede asumir el pasado y el futuro de estas gentes sin sentir remordimiento? El Popol Vuh, el libro de la creación, dice: los seres humanos mantuvieron el equilibrio entre los espíritus de los antepasados y los espíritus del cielo y la tierra. En el calendario maya, hoy es el gran día festivo de Uaxaquip Bats, el octavo mono. Esta mañana, miles de indígenas guatemaltecos se reúnen respondiendo a la llamada de un espíritu de un mundo secreto. Este es el día señalado para que los conservadores del día inician a los nuevos chamanes para que continúen llevando la responsabilidad del peso del tiempo. En los últimos 500 años, esta gente, que ha vivido aparentemente en el tiempo y en la historia occidental, ha mantenido pacientemente su propio universo secreto. En este momento podría parecer que su obcecación por el tiempo será su final, pero después de todo, ha significado su salvación. Gracias a ello han podido preservar su identidad. En estos tiempos de tolerancia y pluralismo, los nativos americanos pueden vivir de nuevo su propia historia, en su propio tiempo.